Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Aquí, el arte de curar, como todos los días, de 8 a 9 de la noche, en Señal de Vida y por Spectrum Cable en Estados Unidos. Para nosotros es un honor, es un privilegio que ustedes nos reciban en sus hogares y nos permitan ser parte de la familia. Yo soy Neri Esteves y aquí estoy honrada con que ustedes nos dispensen su atención. Recientemente se celebró el Día del Alzheimer. Son esos temas que muy poco se trae a la palestra y que se hace mucha bulla solamente cuando se celebra ese día o ese mes o un evento. Pero es una realidad que el Alzheimer es una de esas enfermedades silentes que necesitan que la visibilicemos y que lo hagamos de manera responsable y bien a menudo. ¿Quién mejor que una persona que es de la familia del arte de curar, que siempre vive presta cuando necesitamos que algún tema en particular se trate? Y increíble, es tan buena productora, dándonos ideas como exponente. Y sin más palabras, aquí tenemos a la doctora Tania Vargas, internista y neuróloga del Centro Médico UCE. Gracias, querida, bienvenida, amiga. Gracias, muy buenas noches. Como siempre, para mí un placer estar en este programa tan lleno de humanismo y de ciencia para curar. Gracias, querida, gracias. La verdad que hoy te agradecí mucho, no solo tu participación aquí, sino una serie de ideas y de situaciones. Y vamos a comenzar poniéndolas en práctica de una vez. Hablamos del Alzheimer, hablamos de las causas, de las consecuencias, de los tratamientos, pero nunca nos vamos a la historia. Vamos a remontarnos a ese tiempo donde comienza y nace con el descubrimiento y el descubridor del Alzheimer. Sí, la primera descripción de un paciente con enfermedad de Alzheimer precisamente la hizo el neuropsiquiatra alemán Alois Alzheimer, remontándonos al año 1901 en Frankfurt, Alemania. Esa paciente que él internó en su centro psiquiátrico y que estuvo observando cómo se hacía antes la investigación clínica mediante la observación, él la observó durante 5 años a la paciente Auguste Deter, hasta que finalmente en el año 1906 la paciente falleció y el doctor Alois Alzheimer, a quien le debemos el nombre de esta patología tan importante, le hizo una necropsia a su cerebro y describió los hallazgos neuropatológicos que son patognomónicos del Alzheimer, como las placas seniles y los ovillos neurofibrilares. El 2001, todos vemos en las películas con horror cómo eran los tratamientos de las enfermedades llamadas mentales, las trepanaciones del cráneo, el asunto de las lobotomías y todo ese tipo de cosas. Cuéntanos un poquito cómo fue la historia hasta llegar hasta nuestros días, cómo esos tratamientos, esos conocimientos van llegando hasta el día en que por qué tú decides estudiar neurología, Tania. Sí, la verdad que la historia de la medicina y de la neurología en sentido general es una historia muy hermosa,
porque aunque siempre nos hemos basado en la observación, en la historia clínica del paciente y el examen físico, que son la piedra angular para nosotros aproximarnos al diagnóstico de la patología neurológica, en cuanto fue creciendo la investigación y la comprensión de cómo sucedían esas patologías neurológicas, cuáles eran las alteraciones a nivel bioquímico, a nivel de los neurotransmisores cerebrales, de los circuitos neuronales, del depósito anormal de proteínas en ciertas patologías como la que estamos hablando ahora, como el Alzheimer. Se pudieron hacer grandes avances en cuanto a una terapia dirigida hacia la sintomatología de las diversas enfermedades neurológicas. En cuanto a tu pregunta, Neris, que por qué escogí la neurología, y la escogí porque es una de las ramas de la medicina interna, por así decirlo, y ella como tal, como ciencia sola, en la cual tenemos que adentrarnos más en la investigación, en el conocimiento de un órgano tan importante como es el cerebro. Y a mí siempre me ha gustado mucho la clínica, me ha gustado mucho trabajar con los pacientes. Siempre desde que era residente de medicina interna me tocaban casos retadores y muchos de ellos fueron neurológicos. La medicina, decía Hipócrates, que no solo es cerebro, sino que también es corazón. Por ejemplo, hay personas, como mi hijo Héctor Armando, que yo voy a contar una anécdota porque Héctor Armando es mi mejor amigo, hablamos de todo. Cuando Héctor Armando se iba a especializar, yo pensé que él se iba a especializar en pediatría, porque le encantan los niños. Y yo le dije, Héctor Armando, pero tú no vas a estudiar pediatría, mi hijo, porque a ti te fascinan los niños. Y me dice, sí, mami, pero sanos. Yo no sé cómo pudieras el día a día con los niños enfermos, ver morir un niño. O sea, la medicina no solo es cerebro, también es corazón. Hay que entender que detrás de esa bata hay un ser humano que sufre y padece, que vive el día a día, que tiene que crear empatía, pero no obstante, tiene que también mantener la objetividad, incluso a veces hasta poner un poquito de distancia para poder sobrevivir emocionalmente. Así es. ¿Cómo tú lo haces? Cuando, por ejemplo, te llega una persona con Alzheimer, ¿cómo tú puedes mantener la objetividad? Sí, es sumamente importante en la etapa de la enfermedad que nos llega el paciente, porque lamentablemente, y esto es una realidad que debemos de mencionar, muchas veces los pacientes llegan ya en una etapa moderada a severa de la enfermedad, en la cual los fármacos con los que nosotros pretendemos enlentecer la progresión de la enfermedad no van a tener el efecto que nosotros deseamos. Estos pacientes regularmente nos llegan acompañados de familiares que muchas veces nosotros podemos observar tal vez un sentimiento de culpa en el paciente cuando nosotros lo cuestionamos desde hace cuánto su familiar presentaba síntomas tanto de la función cognitiva,
de las funciones ejecutivas, y casi siempre nosotros indagando, el paciente presentaba años desde el inicio de los síntomas. En ese sentido, nunca nuestra actitud debe de ser una actitud para reprender, sino una actitud conciliadora, amorosa, para nosotros lograr lo que sea mejor para el paciente en el estadio de la enfermedad que se presente. Ya sabemos que hay 7 estadios de la enfermedad de Alzheimer. En los 3 primeros pudiéramos tener un paciente que prácticamente esté asintomático. Se dice que los cambios patológicos en la enfermedad de Alzheimer pudiesen comenzar 10 a 20 años antes de las manifestaciones clínicas. Ya luego de esas 3 primeras etapas, que por así decirlo pudieran ser casi asintomáticas, ya viene lo que es el deterioro cognitivo leve, la demencia moderada y la demencia severa. Vamos a dejarlo ahí porque hace un ratito, ya en este segmento se nos terminó el tiempo. Y gracias por una explicación tan precisa, tan concisa y con tanta esencia. Estamos conversando con la doctora Tania Vargas, internista y neuróloga del Centro Médico UCE, de la cual hemos estado poniendo, y durante todo el programa pondremos sus redes y sus teléfonos para si ustedes desean comunicarse con ella. En el segmento que viene vamos para que tú nos definas qué es el Alzheimer, que es la número 1 en cuanto a las demencias, y cuáles son los síntomas, si es que lo tiene, o por qué le llaman que es una enfermedad silente. No se vayan, regresamos después de la pausa con la doctora Tania Vargas y el arte de curar. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Ópera, una propuesta culinaria tipo francés para unir a la familia dominicana en torno a la buena mesa. Buen provecho. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea, y eso yo se lo agradezco al Sistema de Nutrición con Precisión que Fersan ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es
Gracias, muchísimas gracias por estar ahí pacientemente esperándonos después de la pausa comercial. Estamos conversando con la doctora Tania Vargas, internista y neuróloga del Centro Médico UCE. Tania, dejamos la pregunta en el aire y es una definición que sea bien potable y en palabras de a centavos para el público del arte de curar. Y si la llaman enfermedad silente, entonces, ¿cómo podemos hacer para intentar prevenir? La enfermedad de Alzheimer es la principal causa a nivel mundial de demencia neurodegenerativa. En las demencias, el paciente tiene alteraciones en lo que es su función cognitiva y las funciones ejecutivas, las cuales le impiden realizar las actividades normales de su vida diaria. ¿Hay diferentes tipos de Alzheimer o es solo uno común a todos? Bueno, en ese sentido hay que diferenciar el Alzheimer de inicio temprano, que se define en aquellos pacientes en los cuales se hace el diagnóstico antes de los 65 años e inicio tardío después de los 65 años. También se han descrito variantes de la enfermedad de Alzheimer que casi siempre las vemos más en el Alzheimer que tiene una fuerte carga genética, como la variante amnésica y la variante ejecutiva. ¿Cuáles son los factores y los grupos de riesgos en cuanto al Alzheimer? Esta es una pregunta sumamente interesante, Neris, porque en ese campo se han hecho muchos avances y muchas investigaciones tratando de determinar cuáles son esos factores de riesgo, precisamente por lo que siempre conversamos de lo que es la prevención, que para mí es una de las formas más importantes de curar, la prevención. En cuanto al Alzheimer, tenemos factores de riesgo que son modificables y no modificables. Dentro de los factores no modificables, los dos principales son la edad. Mientras mayor es una persona, pudiera tener más riesgo de desarrollarla, y la carga genética, que se define como un tipo de herencia multifactorial. Dentro de los factores no modificables, también tenemos que diferenciar los que se relacionan a la edad mediana y ya en las etapas más avanzadas, en el adulto mayor. Por ejemplo, en la mediana edad ya se sabe que la hipertensión arterial, la obesidad, los traumas craneales repetitivos pudieran ser factores de riesgo para desarrollar enfermedad de Alzheimer. Ya a medida que la persona avanza en su edad, pacientes de 60, 65 años, ya encontramos los factores de riesgo como el tabaquismo, la depresión, el aislamiento social, el estrés también, que está dentro de los factores de riesgo para enfermedad de Alzheimer. Las mujeres, ¿por qué son más susceptibles a tener Alzheimer que en cuanto a los hombres? O sea, ¿cómo incide el factor del sexo? Bueno, se sabe que la enfermedad de Alzheimer tiene una prevalencia mucho mayor en el sexo femenino que en el sexo masculino. Ahora bien, la causa exacta nosotros no la sabemos, ¿de acuerdo? Pero
sí sabemos que a medida que la mujer entra en esos cambios hormonales de la menopausia, que se le quita, por así decirlo, el cuidado que tenía o la gracia sobre los factores de riesgo cardiovasculares, las mujeres se hacen más propensas tanto a enfermedades cardiovasculares y a enfermedades cerebrovasculares. Y como ya vimos que a medida que la edad avanza, esos factores, ¿verdad? Como la diabetes, el tabaquismo, pudieran ser factores predisponentes a Alzheimer, tal vez por ahí pudiéramos encontrar una relación, pero la causa exacta no está descrita. No está descrita. Y tú Sí. sabes una cosa que cuando yo estaba investigando para el tema se me ocurrió. Quizás también tiene que ver, porque yo tengo aquí que lo anoté de un estudio de la OMS y voy a leer los numeritos, yo para no equivocarme quise anotarlo aquí, pero quizás como las mujeres tienden a vivir más que los hombres, Se ha propuesto se ha eso propuesto también. eso, que es porque con las mujeres han vivido más, tienen un promedio de vida más largo, y en la medida en que más adulto tú eres, mientras más tú te adaptas, adentras en la segunda mitad de la vida, pues más propenso eres a Alzheimer. Por ejemplo, yo anoté esto y quiero que lo oigas con atención por si tienes que corregirme en algunos. Sí. Dice, 1 de cada 3 personas mayores muere con Alzheimer u otro tipo de demencia. 2, el Alzheimer mata a más personas que el cáncer de mamas y de próstata combinados. 3, los hispanos somos 1.5 veces más propensos a tener Alzheimer u otra demencia que los blancos, y los negros se duplica. 4, afecta al 17% de las personas entre 75 a 84 y al 32% de los adultos mayores de 85 años y más. Es así, es lo que mencionábamos sobre el aumento de la prevalencia a medida que avanza la edad. Y también, según las últimas guías que estuve revisando, sí se ha visto que en las personas de ascendencia hispana, los latinos, tienen una mayor prevalencia. Si tú te pones a ver, discúlpame, si tú te pones a ver en esto, ya no es la primera enfermedad, incluso y en la etnia se hace muy presente que sea un factor de riesgo. Y yo pienso, ¿tendrá algo que ver con el estilo de vida, por ejemplo, en África? No sé, pero realmente a mí me ha estado dando eso vuelta en la cabeza. Sí, puede ser, porque recordemos, Neris, que esas investigaciones que se han visto de personas, grupos etarios que se ven en otros continentes, que son longevos, que pueden durar hasta más de 100 años, se saben que tienen un estilo de vida, un tipo de dieta específico que les pudiera conferir un factor protector. Algo que me llamó mucho la atención dentro de lo que leíste, Neris, es que no solamente con la edad aumenta el riesgo de la enfermedad de Alzheimer, sino de los otros tipos de demencia. Y es muy importante que la población conozca que no solamente la enfermedad de Alzheimer puede causar demencia. Tenemos un tipo de demencia que es muy frecuente, la demencia frontotemporal. También tenemos la demencia vascular, que muchas veces podemos verla asociada a la enfermedad de Alzheimer por los factores de riesgo comunes que comparten. La demencia por cuerpos de Lewy,
también tenemos demencia, inclusive hasta de causa infecciosa, como la demencia sifilítica, y por déficit nutricionales, como la demencia de Korsakoff. Sí, vamos, ya en este segmento se nos terminó el tiempo, pero tú sabes que cuando algunos de los famosos sufren algún tipo de enfermedad, se ponen de moda, y el Alzheimer está muy de moda con el asunto de la demencia frontotemporal que está sufriendo Bruce Willis, el duro de matar, sí. y es algo que está todos los días en la palestra. Sí. Estamos conversando con la doctora Tania Báez sobre el Alzheimer, factores de riesgos, grupos de riesgos, edad en que las personas tienen que estar ojo avisor y cuidándose, sobre todo intentar precaver antes que tener que lamentar, y toda una serie de situaciones que intentamos que le lleguen a ustedes, la gran familia del arte de curar. Regresamos después de la pausa con el próximo segmento. Maximiza tu negocio con las nuevas tarjetas comerciales BIS, con atractivos beneficios para tu business. Esto es BIS, la nueva forma de hacer negocios. Popular, a tu lado siempre. Presentamos testimonios, experiencia en el uso del sistema de nutrición con precisión SNP de Fersan en la voz de productores de todo el país. Aquí tradicionalmente utilizábamos una fórmula general, pero aquí hicimos estudio de suelo. Fersan generosamente tomó la muestra, se la mandó fuera, y fruto de esa muestra me han hecho las recomendaciones del lugar y los resultados no se han hecho esperar. Unos 3 años produciendo alrededor de 3 quintales por tarea, que es una producción excelente. Las fórmulas que hemos ido desarrollando con Fersan han sido herramientas que han sido muy eficaces para nosotros poder lograr alinear nuestra producción con la calidad que requiere el mercado y a sacar una fruta con calidad exportable. Gracias, muchísimas gracias por esperar pacientemente después de la pausa comercial el regreso del arte de curar, que hoy se viste de alegría, de amistad, de compromiso con la salud, con la doctora Tania Vargas del Centro Médico UCE, internista y neuróloga, con la cual estamos hablando sobre el Alzheimer y todo lo que tiene que ver con esta enfermedad llamada silente. Este es el momento en que les recordamos que el arte de curar, ustedes son nuestra primera razón de ser. Por favor, @el arte de curar RD. Déjennos sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias, porque para nosotros eso es sumamente importante y nosotros sí leemos los comentarios y sí lo tomamos en cuenta. Muchísimas gracias. En YouTube, el arte de curar. En Facebook también igual. Y @elartedecurarrd.com. .com, no, rd.com. Esto de las redes es un caso. Durante todo el programa han estado viendo y seguiremos poniendo los teléfonos y las redes de la doctora Tania Vargas, donde ustedes pueden comunicarse con ella y acceder a sus servicios profesionales. Hablábamos tú y yo, Tania, fuera de cámara, en la pausa comercial, sobre Mohamed Ali, los boxeadores, que con toda esa cantidad de golpes en la cabeza, los jugadores de fútbol muestran entonces al final de sus vidas unas demencias que ya es irreversible y no hay nada que hacer. Por favor, si tú nos hablaras sobre ese particular. Sí, inclusive hay una película muy bien lograda que es con el actor Will Smith, que se llama Concussion, en la cual él narra
la historia del patólogo que precisamente hizo la descripción y publicó la demencia postraumática o demencia pugilística, que tiene sus hallazgos neuropatológicos característicos que la encontramos en esos deportes como el fútbol americano y el boxeo, en los cuales los pacientes sufren traumas craneales a repetición. Son demencias que pueden ser más rápidamente progresivas y que muchos de esos jugadores, como él lo describió, perdieron la vida, inclusive se suicidaron. Sí, esa es una realidad. Esa película es buenísima, está en Netflix, yo se la recomiendo y valga el anuncio. Yo se la recomiendo a todo el mundo porque fue cuando se comenzó a tener el cuidado en el fútbol americano, que era muchísimo más violento de lo que es ahora, porque se descubrió una cantidad enorme de jugadores que estaban padeciéndolo y hubo muchísimas consecuencias. Sí, claro. Y también hay otra película, si me permites, Neris, sí, claro, que me gustaría recomendar a todos los que nos están viendo, que quieren saber un poco más sobre el Alzheimer, que es la película Por Siempre Alice, que protagoniza la ganadora del Oscar, Julianne Moore. Es una película fascinante. Repite el nombre, por favor. Por Siempre Alice, en inglés Still Alice, por la ganadora del Oscar, Julianne Moore, que describe casi todas las etapas del Alzheimer. Maravillosa película. Es fabulosa y tiene, tiene una escena donde dice, no importa que ella no sepa quién yo soy, pero yo sí sé quién es ella. Sí. Y eso es lo importante. Sí. Y ahora en este momento es el momento preciso para yo hablarte de que hay hay un dicho muy popular de que somos lo que comemos. Y hoy precisamente leí yo en una revista médica un titular que decía que hay una serie de investigaciones que se están haciendo sobre el asunto de los tipos de dieta y cómo pueden incidir en la ansiedad y en la depresión. Por ejemplo, el estilo de vida, tú dices que, porque el Alzheimer no da síntomas, pero el estilo de vida en cuanto a la dieta, ¿tiene incidencia? Sí, claro. Se dice inclusive que un estilo de vida saludable y una nutrición adecuada pudiera ser un factor protector, mientras que la vida sedentaria, y ya vimos lo de la obesidad, se constituye en un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad de Alzheimer. Incluso también se hablaba mucho del ejercicio. Claro, claro. También un factor protector sumamente importante. Porque es que a veces confundimos, por ejemplo, el que, bueno, es que ya mi mamá tuvo Alzheimer, mi papá tuvo Alzheimer, mi hermano tuvo Alzheimer, y es como si fuera una sentencia que está ahí, pero algo se puede por lo menos intentar. Sí, claro, claro. Y también mantenernos activos en todas estas cosas que puedan estimular nuestras reservas cognitivas. ¿Qué papel juega la familia y el entorno de amigos? Es sumamente importante en cuanto a ser un factor protector cuando ya el paciente tiene la enfermedad. Yo mencioné un poco atrás que el aislamiento social es un factor predisponente para la enfermedad de Alzheimer, y es muy importante ya cuando el paciente tiene el
diagnóstico, el acompañamiento familiar, el no marginar al paciente con enfermedad de Alzheimer o con cualquier otro tipo de enfermedad neurodegenerativa, de lo que son las actividades familiares, mantener la presencia, que ellos sientan nuestro calor, que sientan que son importantes, porque más allá del diagnóstico está la persona, esa persona que en la mayoría de las veces fue quien nos crió, quien dio lo mejor de sí para nosotros y que ahora cuenta con nosotros para acompañarla por ese proceso que está pasando. Sí, el apoyo y el acompañamiento familiar es sumamente importante, el núcleo de amigos, mantenerse ocupado, haciendo cosas, o sea, tratando de ejercitarlo. Sabemos que el Alzheimer, te voy a dejar la pregunta en el aire porque ya nos están haciendo señas que el tiempo se nos terminó, es que van las neuronas, tanto el Alzheimer como en cualquier tipo de demencia, las neuronas van muriendo. Hasta ahora, con el conocimiento se multiplicaba antes cada 50 años, ahora se multiplica cada 5. Y en la medicina, en todas las universidades y en todos los institutos hay la cantidad de equipos trabajando en este asunto de lo que tiene que ver con todo lo que sea mejorar la calidad de vida. ¿Hay alguna esperanza, algún indicio en esta situación de que esas neuronas que van muriendo puedan irse cambiando por otras que ya estén en óptimas condiciones? No se vayan, regresamos después de la pausa y la doctora Tania Vargas, internista y neuróloga, le dará respuesta a esta interrogante. Gracias, muchísimas gracias por estar ahí pacientemente esperándonos. Estamos conversando con la doctora Tania Vargas, internista y neuróloga del Centro Médico UCE. Ella tiene su consultorio en el edificio 3, pero en el Centro Médico UCE. Ustedes van ahí y ya ahí nada más tienen que preguntar por ella. Durante todo el trayecto del programa hemos estado poniendo sus redes y sus teléfonos. Tania, dejamos en el aire esta pregunta de si es posible volver a que esas células que han muerto, volver a reemplazarlas, porque yo sé que hay muchos mitos, que algunos tienen algo de verdad, pero otros no. Por favor, háblanos sobre el particular. Sí, es una pregunta sumamente interesante y fascinante, Neris. ¿Por qué? Porque uno de los mitos que tenemos que derribar es que no necesariamente un cerebro envejeciente que sí sufre cambios en el volumen cerebral y en el funcionamiento de algunos circuitos neuronales, es un cerebro enfermo. Un cerebro envejeciente puede ser un cerebro sano, con conservación de sus capacidades cognitivas, ya que las células de nuestro cerebro tienen la facilidad de la neuroplasticidad, que no es más de crear esas nuevas sinapsis, esos nuevos circuitos para mantener las funciones cerebrales, aunque haya habido pérdidas importantes de neuronas. Tú tienes, me imagino, que en tus años de profesional de la neurología, que fue que, no es que tú eres vieja, fue que te graduaste siendo adolescente, me imagino que tendrás algunas anécdotas, algunas historias que pudieras compartir con nosotros aquí en El Arte de Curar. Sí, una anécdota y es una vivencia que me toca muy de cerca, porque es una de las personas que más amé y que más me ha amado en la vida, que fue mi abuela materna.
falleció a la edad de 105 años. Le faltaba un mes para cumplir los 106 años. Y mi abuela, y no es un chiste, tenía una memoria prodigiosa hasta los últimos años de su vida. Este es un ejemplo de un cerebro con esa edad, que era todavía un cerebro sano. Y ella era una persona, aunque cada persona es particular, que para ella el relacionarse con los demás, esa era su diversión, que la visitaran, conversar con las personas, llamar, todo eso para ella era muy importante. Y esto es un buen ejemplo de lo que estábamos hablando anteriormente. Y eso también es un buen ejemplo para mensaje a la familia de que cuando hay un adulto mayor, cuando hay una persona que está viviendo la segunda mitad de la vida, que es la época quizás de cumplir sueños, de gestar proyectos, de hacer las cosas que el huye y el corre de la vida normal no se lo permite. Qué bueno es saber que la familia está ahí, que te está apoyando, que si tú te caes te va a ayudar a levantar. Eso es una bendición del cielo y algo sumamente que yo creo que Papá Dios tiene que tomar en cuenta para esas personas que siempre están ahí para los adultos mayores. Hay una pregunta que no se puede quedar, por favor, porque es una persona, yo creo que ya, no sé si en alguna otra ocasión te pregunté, pero no quiero que se me quede porque ella es alguien con quien yo he hablado a menudo últimamente, porque es ya su hermana mayor, tiene 46 años y vive en Estados Unidos y le diagnosticaron deterioro cognitivo leve. Tiene 46 años y es una femenina. Y ellos están sumamente preocupadas porque nada más son ellas dos y viven juntas. Y ella me decía que cuando vio del programa, que te preguntara en cuál es el pronóstico. Sí, yo creo que habíamos conversado sobre eso, Neris, un poco. Y es sumamente importante conocer que aunque el deterioro cognitivo leve, que es un deterioro en el que tal vez no se ven afectadas la capacidad del paciente para realizar sus actividades del día a día, pudiera progresar a una demencia moderada a severa. No necesariamente los pacientes con deterioro cognitivo leve van a progresar hacia una demencia o hacia una enfermedad de Alzheimer. En esta etapa es muy importante que ella tome en cuenta todos los factores protectores que mencionamos y que se dé un seguimiento cercano con su médico de cabecera. Y también recalcar el beneficio de las terapias de estimulación cognitiva en los pacientes con deterioro cognitivo, sea cual sea la causa. Ella en Estados Unidos dice que en Spectrum Cable ella sigue este programa. Yo le prometí que esta semana se va a pasar y que la semana que viene, por ser el tema y tanta gente que nos han dicho en la semana que viene, también en el fin de semana siguiente, lo pasaremos para el que está trabajando o está fuera o lo que fuera, no pueda verlo, pues lo vea. Te lo agradecemos muchísimo. Otra pregunta es la siguiente, que también es muy popular entre la gente. La persona que sufre de Alzheimer, ¿qué es lo primero que olvida? Porque una de las cosas más dramáticas en esta situación y condición es la familia, es un golpe muy fuerte cuando de repente el familiar con Alzheimer no los reconoce. ¿Qué es lo primero? ¿Cuáles son los primeros eventos que la persona con Alzheimer tiende a olvidar? Sí, casi siempre los primeros trastornos de la memoria que presentan los pacientes con enfermedad de Alzheimer
son de la memoria a corto plazo, esa memoria episódica de los momentos del día a día. Por ejemplo, no sé dónde guardé un dinero que tenía, y luego se van presentando otro tipo de alteraciones de la memoria visual, la memoria espacial. Es decir, no es lo típico que el paciente en las etapas tempranas no reconozca sus familiares, por ejemplo. Casi siempre eso ya empieza a suceder en las etapas moderadas a severas de la enfermedad. O sea que la memoria del corto plazo es lo más, es lo primero que se pierde. Casi siempre, porque hay ciertos tipos de variantes que no, pero la mayoría de las veces es así. Que, por ejemplo, tienden a preguntarte lo mismo, y adentro de 3 minutos te preguntan la misma cosa otra vez. Sí. Y una de las cosas que hay que tener cuidado es tener paciencia, porque realmente a veces la gente con tantas cosas, cuando te preguntan lo mismo, no entienden que no es por molestar, es que eso es parte de su condición. Esto es un tema sumamente importante, Neris, el que tocaste, porque lo hemos visto muchas veces a nivel privado, a nivel hospitalario, que los cuidadores tal vez pudieran presentar inclusive hasta una actitud agresiva hacia el paciente, porque no comprenden que no es que el paciente quiera comportarse así, de la forma que se comporta o que se le olviden las cosas, sino que tiene una patología cerebral que hace que las cosas se le olviden, que pierda el interés por cosas que anteriormente le gustaban, que se pueda comportar de manera diferente, que pueda pasar, por ejemplo, de ser una persona dócil a una persona agresiva, que se pueda convertir en una persona celosa. Son muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta y que sobre todo debemos de tener paciencia y amor a la hora de tratar estos pacientes. Ya las recomendaciones que te íbamos a pedir están dadas. En los 2 minutos que nos quedaban, la verdad que mejor de ahí no podríamos hacerlo. Te queremos agradecer infinitamente, Tania, de verdad, tú siempre buena disposición, siempre estar ahí cuando te necesitamos, y a ustedes, nuestra gran familia del arte de curar, los teléfonos de la doctora Tania Vargas, internista, neuróloga, gran ser humano y amiga, están ahí a disposición de ustedes. Tania, muchísimas gracias. Tú sabes que el arte de curar es tuyo, que tú no necesitas invitación porque estás invitada siempre. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Neri Esteves le agradece su buena disposición y su generosidad. Hasta la próxima.